Bienvenidos sean todos ustedes y gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de asistir y pues de escuchar, sobre todo pues de abrirse a un tema que muchas veces hasta cierto punto incomoda, duele o hasta cierto grado se evita. Pues aquí tenemos la violencia por razón de género, los retos de la igualdad y la urgente necesidad de una verdadera inclusión. Pues bueno, empecemos por reconocer algo importante. Vivimos en un mundo que ha sido construido bajo reglas que históricamente han favorecido a unos pocos y han dejado en desventaja a muchas otras personas. Y aunque hoy hablamos mucho más que antes sobre igualdad, derechos y equidad, todavía queda muchísimo por hacer. Tan es así que la violencia por razón de género es una de las formas más brutales de desigualdad y no ocurre solo cuando hay golpes o gritos, también está en las pequeñas frases que minimizan, en los silencios que callan, el dolor, en los prejuicios que justifican hasta cierto punto el abuso. Esta en las decisiones que se toman por otros cuerpos, en la falta de oportunidades, tanto también como en la desconfianza hacia las víctimas. Bueno, en esa violencia que afecta principalmente a mujeres, pero también a personas trans, no binarias y a quienes no encajan en los moldes tradicionales del género. En esa violencia que no solo marca cuerpos, marca vidas, carreras, sueños, que limita, que condiciona y que aterra. En cambio, cuando hablamos de igualdad, no hablamos de que todos y todas seamos iguales, en teoría. Hablamos de oportunidades reales, hablamos de equidad, de que nadie tenga que esforzarse el doble solo por su género, de que las mismas capacidades sean reconocidas con el mismo valor, sin importar quién las tenga. Hablamos de que no seamos juzgados como del cómo nos vestimos, cómo hablamos o a quién amamos o cómo nos identificamos. Y ahí entra la inclusión. ¿Por qué? Porque en contra de la violencia de género no se trata tanto o solamente de proteger a un grupo, sino de construir más que nada una sociedad donde todas las identidades y formas de ser tengan un lugar, un espacio y pues más que nada un respeto real. No podemos hablar de igualdad sin incluir a las personas con discapacidad, a las personas racializadas o a las comunidades como por ejemplo la LGBTIQ o a quienes viven en contextos de pobreza, quienes no tienen voz en los espacios de decisión. Es fácil hablar de igualdad cuando a nuestro alrededor nos favorece. El verdadero desafío pues es mirar más allá de nuestras propias experiencias y preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para que un mundo sea más justo? Pues bueno, hoy no venimos solo a escuchar definiciones o cifras, venimos a ponernos frente a un espejo y preguntarnos en qué lado de la historia queremos estar, si vamos a ser cómplices del sistema que discrimina o si vamos a tomar un partido por el respeto, la justicia y la humanidad. No se trata de ser perfectos, recuerden, se trata de ser conscientes, de no mirar para otro lado, de hablar, de apoyar, de educar y de invertir. Así que hoy los invito a que participen, se queden y hasta cierto punto pues aquí pueden dejar sus comentarios, igual compartan. Este espacio no solo es para aprender, sino también para construir colectivamente una nueva forma de convivir, porque la igualdad no solo es un regalo, sino un derecho y la inclusión no es una moda, es una necesidad urgente. Vamos a continuar y muchas gracias. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia por razón de género. La violencia por razón de género es una de las formas más graves y extendidas de violación a los derechos humanos y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas. Se trata de cualquier acto de violencia que se ejerce contra una persona por el simple hecho de ser mujer o por no ajustarse a los roles o normas de género tradicionales y que tiene como resultado un daño físico, sexual, psicológico o económico, el sufrimiento de esa persona. Esta violencia no es algo que ocurre al azar, no es una situación individual o aislada. Tiene raíces profundas en sistemas de desigualdad que se han mantenido durante siglos. Se basa en la creencia de que un género, generalmente el masculino, es superior al otro y que por lo tanto tiene más derecho a tener poder, control y decisión sobre la vida, el cuerpo y la libertad de los demás. Una de las cosas más alarmantes es que esta violencia puede estar tan normalizada que muchas veces ni siquiera se reconoce como tal. Muchas personas pueden vivir situaciones de maltrato, humillación o control y pensar que son cosas de pareja, cosas normales o incluso que son culpa, pero no lo son. La violencia de género puede tomar muchas formas y todas ellas son igual de graves. Puede ser violencia física como golpes, empujones o agresiones, violencia sexual como abusos, acoso o violaciones.
violencia psicológica como insultos, amenazas, manipulación, control o humillación constantes que destruyen la autoestima. Violencia económica, cuando se controla el dinero, se impide trabajar o estudiar, o se niega el acceso a recursos básicos, y también violencia digital, como el acoso en redes sociales, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el control a través del celular o la vigilancia constante. Y esta violencia no ocurre solo dentro de las relaciones de pareja, se puede también obviamente dar en la familia, en el trabajo, en la escuela, en instituciones, en la calle y también pues en internet. Puede ser ejercida por alguien cercano como un novio, esposo, expareja, padre o familiar, pero también por desconocidos, compañeros de trabajo, profesores o incluso por el Estado, cuando no protege adecuadamente a las víctimas o no les garantiza justicia. Lo más doloroso es que muchas mujeres viven esta violencia en silencio porque sienten miedo, vergüenza, culpa o desconfianza en las instituciones, o porque han sido educadas desde pequeñas para aguantar, para no quejarse o para no exagerar o para crecer que eso es parte del amor o de una relación. Por eso es tan importante hablar de este tema, reconocerlo, ponerle nombre y entender que no se trata solo de casos extremos como un feminicidio o una agresión física grave. A veces empieza con comentarios sexistas, con celos disfrazados de amor, con bromas ofensivas, con control sobre cómo vestirse, con la idea de que la mujer debe obedecer, cuidar, callar o complacer. Todo eso forma parte de un sistema que permite que la violencia crezca. Para erradicar la violencia de género necesitamos educación, conciencia, empatía, justicia y sobre todo compromiso de toda la sociedad. No es un problema solo de mujeres, es un problema de todos y todas. Cambiar esta realidad empieza por cuestionar de que nuestros comportamientos, por escuchar sin juzgar a quienes sufren violencia, por apoyar, por denunciar y por construir relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la libertad. Solo así podremos vivir en un mundo donde nadie tenga que tener miedo por el simple hecho de ser mujer y donde todas las personas pueden vivir su vida, su identidad y su libertad plenamente sin violencia. Hola, me presento. Mi nombre es Yanis Cabrera y hoy les hablaré sobre los tipos de violencia de género. Investigando, pude identificar 8 tipos de violencia, los cuales son 1. Violencia física, que es cualquier acto que cause daño o sufrimiento físico, como golpes, empujones, quemaduras o cualquier forma de agresión corporal. 2. Violencia psicológica o emocional. Acciones que dañen la autoestima, integridad emocional o desarrollo personal, incluyendo humillaciones, amenazas, control, aislamiento o manipulación. 3. Violencia sexual. Cualquier acto que vulnere la libertad sexual de una persona, como violación, acoso sexual, explotación sexual o coerción para realizar actos no deseados. 4. Violencia económica o patrimonial. Acciones que limitan el acceso a recursos económicos, como control financiero, retención de salario, destrucción de bienes o prohibición de trabajar. 5. Violencia simbólica. Mensajes, estereotipos o representaciones culturales que naturalizan la desigualdad de género, como el lenguaje sexista, publicidad discriminatoria o roles de género rígidos. 6. Violencia institucional. Actos u omisiones de autoridades o instituciones que obstaculizan el acceso a derechos, justicia, salud, educación, por razones de género. 7. Violencia digital o ciberviolencia. Agresiones mediante tecnologías como acoso en redes, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, pornovenganza o mensajes discriminatorios. 8. Violencia contra la diversidad sexual. Dirigida a personas LGBTIQ+, incluye discriminación, crímenes de odio, terapias de conversión o exclusión social por identidad u orientación sexual. Eso es todo. Gracias. ¿Cuáles consideras tú que sean los principales retos en términos de igualdad, de género e inclusión? Para mí, algunos principales retos son el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diferentes. En la actualidad aún existen prejuicios y diferentes discriminaciones que impiden el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y la justicia. La forma en la que la sociedad ve la diversidad sexual. Un reto importante es transformar las ideas culturales que han llevado a ver a las personas LGBT como algo malo, ilegal o inmoral. Estas formas de pensar son tan arraigadas que muchas veces ni siquiera se cuestionan. Por eso,
Es necesario cambiar el significado que se les da a estas identidades y prácticas para que sean vistas como válidas y legítimas. Además, el Estado y la sociedad deberían mantenerse neutral y garantizar los derechos de todas las personas, sin imponer una idea única de cómo debe vivirse la vida. Romper con prejuicios que vienen de la religión, la ignorancia y los medios. Uno de los grandes obstáculos para lograr igualdad e inclusión es la influencia de discursos religiosos rígidos, que solo reconocen un tipo de familia y de amor como válidos. A esto se suma la falta de educación sexual, la ignorancia y una cultura que normaliza los chistes, los prejuicios y la violencia. Además, los medios de comunicación muchas veces refuerzan estereotipos dañinos que presentan a las personas diferentes de forma caricaturesca o ridículo. Todo esto crea un ambiente donde la discriminación se vuelve parte del día a día. Para cambiar esto, es clave impulsar una educación basada en el respeto y la diversidad desde la infancia. Uno de los mayores retos para la igualdad es la violencia de género, que la violencia estructural contra las mujeres sigue siendo, ya que se manifiesta en diversas formas: física, emocional, económica, institucional y muchas veces invisibilizada o normalizada. Esta violencia no solo se mantiene por la falta de acceso a la justicia, sino también por la debilidad de la aplicación de políticas públicas con enfoque de género y por la escasa educación en derechos humanos y respeto a la diversidad. Reconocer la violencia de género como una violencia a los derechos humanos. Uno de los principales retos es que aún persiste la idea de que la violencia contra las mujeres es un asunto privado o familiar. Esto impide que se reconozca como un problema estructural y como una grave violación a los derechos humanos, que requiere atención estatal urgente, al igual que existe una aceptación social de ciertas actitudes y prácticas violentas hacia las mujeres, lo que genera un entorno en que la violencia se justifica, se minimiza o se oculta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivana y yo voy a estar hablando sobre las causas más habituales de la violencia de género. Este tipo de violencia no es un hecho aislado ni casual, tiene raíces profundas en nuestra sociedad sobre cómo pensamos, cómo educamos y cómo actuamos. Por eso, es fundamental entender sus causas para poder combatirla. Una de las principales causas está en la cultura y el sistema patriarcal. En muchas sociedades, todavía se mantiene la idea de que los hombres deben tener poder y control sobre las mujeres. Esta visión se refuerza con creencias religiosas o costumbres tradicionales que colocan a la mujer en un rol secundario, casi como si fuera propiedad del hombre. Además, existen estereotipos de género muy marcados. Por ejemplo, se espera que el hombre sea el proveedor, fuerte y dominante, mientras que la mujer sea sumisa, obediente y dependiente. Estas ideas alimentan la desigualdad y crean un ambiente donde la violencia puede parecer normal o incluso justificada. También hay normas sociales y prácticas dañinas, como lo es el matrimonio infantil, la prostitución forzada, que éstas refuerzan la idea de que las mujeres valen menos o están al servicio de otros. Todo esto tiene un impacto directo en la forma en que se trata a las mujeres y en cómo se justifica la violencia. También tenemos la desigualdad económica. Es otra causa clave, porque cuando una mujer no tiene acceso a educación, trabajo o recursos propios, es más vulnerable a permanecer en relaciones abusivas por miedo o necesidad económica. Por otro lado, la falta de representación política y de leyes también contribuyen al problema. Si las mujeres no están en espacios de decisión y si no existen mecanismos reales de protección, la violencia se sigue reproduciendo sin consecuencias. Muchas veces, las leyes no se aplican correctamente o simplemente no protegen de forma efectiva a las víctimas, lo cual genera impunidad y silencio. En algunos casos, también hay causas individuales. Algunos agresores tienen alteraciones mentales, celos patológicos o vienen de entornos donde la violencia era parte del día a día. Claro que eso no se justifica
sus acciones, pero sí nos ayuda a entender por qué se repite este patrón. También el consumo de alcohol y drogas. Este puede actuar como detonante, ya que desinhibe comportamientos agresivos y aumenta el riesgo de violencia. Aún así, no es una causa directa, sino un factor que agrava la situación. La violencia de género no es un problema privado ni algo que solo afecta a ciertas personas. Es una manifestación clara de la desigualdad de género y puede tener consecuencias físicas, emocionales, económicas y sociales muy graves. Por eso es urgente promover la desigualdad desde todos los espacios, empezando en casa, en la escuela, en el trabajo, en los medios y en las leyes. Prevenir la violencia de género es una tarea colectiva que requiere educación, conciencia y acción. Eso es todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, yo soy Daniela y voy a hablar sobre las consecuencias de la violencia de género. La violencia de género tiene consecuencias devastadoras para la víctima. Estas afectan no solo a su salud física, sino también a su salud mental, su vida social, a su economía y a su entorno. Estas consecuencias pueden incluir lesiones, enfermedades crónicas. En el ámbito mental pueden incluir depresión, ansiedad, estrés postraumático. Estos pueden llegar a hacer que la víctima sufra de un aislamiento social, de pérdida de oportunidades y de una mayor probabilidad para sufrir problemas de salud reproductiva. La autora Mercedes Arce nos habla de que en primer lugar hay que tener en cuenta que este tema es un tema que trasciende a todos los sectores de la sociedad, independientemente de la clase, grupo étnico, nivel de ingreso, su cultura o nivel educacional, edad o religión de la víctima. Según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional en México de Seguridad Pública, en 2022 se registró un nuevo récord en la cantidad de llamadas de emergencia que informan incidentes de violencia de género, con más de 6.977 llamadas. En el INMujeres se reporta que las muertes de mujeres de entre 15 o más años en el ámbito urbano debido a homicidios, suicidios y accidentes cuyo origen se supone en violencia de género llegan a ser 5.242 muertes en un año, 14 muertes por día, 2 de cada 3 muertes son homicidios o suicidios que ocurren en el hogar. Casi la mitad de las mujeres con primaria o secundaria han sufrido al menos un incidente de violencia en los últimos 12 meses. Se estima que la mitad de las mujeres con estudios de educación superior y 4 de cada 10 con estudios universitarios se encuentran en la misma situación. Este mismo estudio señala que en México la mayoría de las mujeres maltratadas sufren actos reiterados de violencia. El 70% de quienes son golpeadas por sus parejas vuelven a experimentar uno o más incidentes similares dentro del lapso de un año. Más del 60% de quienes son agredidas por sus parejas con arma blanca o arma de fuego sufren una experiencia similar en el mismo lapso. 1 de cada 5 mujeres víctimas de violencia buscan apoyo legal para enfrentar su situación, y más de la mitad comentó su situación con alguna persona, amigo, vecino u organización no gubernamental. Esto significa que las víctimas no se dirigen directamente hacia organismos gubernamentales porque la mayoría se siente en desconfianza o no confían con que estos las puedan ayudar en su caso. Muchas mujeres no buscan ayuda porque sienten vergüenza o falta de confianza y enfrentan más violencia si lo hacen. La violencia en el ámbito doméstico es una de las causas más comunes de lesiones en la mujer, por encima de los daños producidos por robos, accidentes y violaciones. 2 de 3 mujeres tuvieron moretones como consecuencia del maltrato, 1 de 2 tuvo dolor en el cuerpo por varios días, 1 de 10 sufrió desmayo por el maltrato y 1 de 40 tuvo que hospitalizarse. Estas cifras son preocupantes ya que la violencia en México, especialmente dirigida a la violencia de género, tiene cifras demasiado altas
y esto nos indica que hablando en el sector social en México, la violencia de género nos trae un problema demasiado grande, ya que no estamos atendiendo el problema desde donde se debería de atender y no se le da la importancia que se le debería de dar para que las víctimas se sientan seguras pudiendo contar su caso o sabiendo que van a tener la certeza de que este caso se pueda resolver. En cuanto a las cifras a nivel mundial, tenemos que la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituyen un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de 1 de cada 3 mujeres, aproximadamente el 30% de mujeres en el mundo, han sufrido de violencia física o sexual de parte de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayor parte de las veces el agresor es la pareja. En todo el mundo, casi un tercio, aproximadamente el 27% de las mujeres de entre 15 a 49 años que han estado en una relación informan haber sufrido de algún tipo de violencia física o sexual por parte de su pareja. Es importante destacar que la violencia de género puede tener consecuencias diferentes para cada persona. No todas las víctimas reaccionan de la misma manera y por lo tanto es necesario que cuando se atiende a la víctima se le dé un tratamiento el cual esté personalizado para que éste pueda ser efectivo. Y sabemos que la gravedad de las consecuencias puede variar dependiendo de la situación del individuo. Sin embargo, en general, podemos decir que la violencia de género puede tener un impacto significativo en la vida de las mujeres y las niñas que la sufren. Aquí me gustaría aclarar que no solamente tiene un impacto significativo en la vida de las mujeres y las niñas, sino también en la vida de los hombres y de la demás parte de la sociedad, puesto que se ha normalizado tanto microactos de violencia de género que las víctimas se abstienen de poder hablar sobre esto, pensando que no están siendo violentadas cuando realmente sí lo están haciendo. Es importante que debamos de educar a las personas en cuanto a temas de violencia de género, cómo asistir a una persona que sufre de violencia de género, ya que tampoco no tenemos muy manejado este tema y debido a las consecuencias de esta misma, pues la gente tiende a abstenerse de ayudar a las víctimas que sufren violencia de género, dado a que no saben cómo reaccionar y también pues existe miedo porque esa persona también pueda sufrir algún tipo de daño colateral o un daño directo por parte del agresor. Después de todo lo que hemos reflexionado hoy, hay algo que debe quedarnos muy claro. La violencia por razón de género no es un problema individual, es un problema social y por tanto la solución también debe ser colectiva. No podemos seguir normalizando lo que duele, no podemos seguir viendo las cifras como simples datos ni las historias de dolor común como algo lejano, porque pues cada vez que una persona es violentada, silenciada o discriminada por su género o identidad, pues aquí también se está rompiendo el tejido de nuestra sociedad y cada vez que miramos para otro lado, ese silencio también se convierte en complicidad. Es por eso, señores, que la igualdad no es una meta que se alcanza y que ya está. Es un camino que requiere trabajo constante, autocrítica, empatía y compromiso. Diría yo demasiado compromiso. Y ese camino empieza en lo cotidiano, en cómo hablamos, cómo escuchamos, a quienes dejamos hablar, a quienes apoyamos, qué chistes dejamos pasar, qué actitudes desafiamos. La inclusión verdadera va más allá de aceptar la diferencia, es valorarla, es darle el espacio, es preguntarnos de forma honesta si en los espacios que habitamos hay lugar para todas las personas o solo para quienes se ajustan a ciertos moldes. La inclusión no solo significa solo permitir estar, sino también garantizar que todas las personas puedan vivir dignamente con respeto y sin miedo. Si el cambio es complejo y si hay resistencia, pero si esperamos a que todo cambie desde arriba, desde las leyes, desde los gobiernos, nos vamos a quedar esperando demasiado tiempo, seamos realistas. El cambio empieza en nosotros, nosotras y nosotres, en cómo educamos, en cómo acompañamos, en cómo actuamos. Por eso hoy quiero cerrar con una invitación, que no dejemos que esta conversación se quede aquí, que no solo sea una charla más.
sino que también la reflexión de hoy nos acompañe en nuestras decisiones, en nuestras redes, en nuestras relaciones personales y pues también de una manera de mirar al mundo, porque pues construir una sociedad libre de violencia, más igualitaria, más inclusiva, no es una utopía, es un desafío urgente y estamos todos llamados a ser parte, así que nuestras voces, nuestras acciones y nuestras decisiones pues también construyan puentes, rompan cadenas y abran más que nada caminos, porque cuando luchamos por la igualdad y la inclusión, no solo defendemos los derechos, defendemos la vida. Muchas gracias.